de Malvinas de La Plata, mejor conocidos como el CECIM La Plata, vinieron a Tierra del Fuego con la intención de poder tener una audiencia con la jueza que está llevando adelante la causa por torturas en Malvinas. Recordemos que es una causa que lleva ya unos cuantos años, que desde el grupo de excombatientes lo que están planteando es que hay mucho retraso en el tratamiento de estas denuncias y de estos juicios que deberían llevarse adelante. Tuvieron reunión con el gobernador de la provincia, un gesto que a mi juicio es muy importante en términos simbólicos, por lo menos, mínimamente. Si no me equivoco, también con el intendente de la ciudad de Río Grande, con Martín Pérez. Bueno, nosotros, para poder hablar un poquito de esto, ver cuál es el balance que hacen desde el CECIM, estamos en comunicación con Ernesto Alonso, que es secretario de Derechos Humanos justamente del Centro de Excombatientes de Malvinas de La Plata. Ernesto, ¿cómo te va? Gonzalo Benito Zamora, Agustina Faure y Natalia Caso, te saludamos aquí desde Ushuaia, desde El Delivery. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchísimas gracias por la comunicación. Bueno, fueron una jornada intensísima, digamos, ¿no? Sí. Estos 2 días que estuvimos así. ¿Y qué balance pueden hacer, Ernesto, de estos días que estuvieron aquí en Tierra del Fuego? Mira, el balance es muy positivo, para nosotros es muy simbólico, importante, para todos, ¿no? Ya fuimos en esta misión, llamémosle, conjuntamente también con quienes integramos las querellas que están presentadas en la causa que investiga las graves violaciones a los derechos humanos, ¿no? El CECIM La Plata, la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires y la Comisión Provincial por la Memoria. En este caso, 2 agencias estatales, ¿no? La Comisión Provincial por la Memoria también es un organismo público de la provincia de Buenos Aires. Y por supuesto la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia, que fue quienes nos acompañó originariamente en este camino de buscar justicia. Uh-huh. La verdad que fueron importantes porque, esto que te decía, simbólicamente fuimos al distrito donde las Islas Malvinas pertenecen a la provincia de Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur, y es el Juzgado Federal de Río Grande donde está presentada la denuncia que tiene injerencia sobre las Islas Malvinas donde ocurrieron estos hechos, ¿no? Tuvimos reuniones con el gobernador Melella, Gustavo Melella. Éramos una delegación de 22 personas, donde, sintéticamente, el gobernador adhiere a este camino de búsqueda de la verdad, ¿no? Que la impunidad no puede seguir consolidándose en el camino de que estos hechos no se sepan, no se ventilen, y lo mismo recibimos también el apoyo del intendente de Río Grande, Martín Pérez, como así también el Consejo Deliberante de Río Grande nos recibe la concejala Lali Mora y el concejal Calizaya, Uh-huh. que iban a presentar un proyecto de resolución para acompañar este proceso de búsqueda de verdad. Las jornadas fueron intensas, hicimos una actividad conjuntamente con el SUTEF, el gremio de docentes de la provincia de Tierra del Fuego, ahí en el monumento de Ushuaia, simbólicamente rindiendo homenajes a los caídos, pero también retomando la campaña que habíamos iniciado con la Comisión Provincial por la Memoria, una campaña que se denomina Yo También Hablo. Hay muchísimos compañeros que todavía a 41 años, de la experiencia que efectuaron en 1982, todavía no han podido hablar, no han podido testimoniar. Y posteriormente, también se proyectó una película, El Viaje, que fue una película realizada en el año 2017 por la Comisión Provincial por la Memoria, cuando viajamos a Malvinas, donde nos acompañó también su presidente, Adolfo Pérez Esquivel, Nora Cortiñas. Claro. Y en el día jueves viajamos a Río Grande, donde nosotros habíamos pedido una audiencia con la jueza Mariel Borruto. Ahora, originalmente fue denegada, ¿no? Sí, fue denegada y postergada, o sea, la audiencia no se consumó. Lo que se consumó fue que íbamos con testigos en condiciones de declarar y logramos que un compañero que integraba la delegación pueda hacer su declaración testimonial ante
el juzgado con la presencia de la jueza María Burruto, algo que, digamos, eso está contemplado, y en este caso sí, la jueza garantizó que se tome la declaración testimonial, ¿no? Pero lamentablemente, bueno, habíamos pedido con antelación la audiencia, se postergó para el día 3, no entiendo por qué está llamando a las otras partes, nosotros no estamos discutiendo una cuestión procesal, sino la cuestión que seguramente la jueza ha escuchado por los medios es que se continúe avanzando en el proceso de investigación, que cumpla con los 24 llamados indagatorias que no culminó. Solamente 4 llamados indagatorias hizo la jueza María Burruto. Y hay también 2 requerimientos fiscales. A ver, para tener idea, la causa hoy tenemos ya alrededor de 130 hechos denunciados. Denunciados, ya formalmente denunciados. Exactamente. Estábamos en 95, podemos ya decir 100 militares denunciados. Se ordenó por unidad, digamos, se organizaron las denuncias por unidad militar, donde la Fiscalía empezó a organizar los hechos que estaban denunciados, y solamente se avanzó en un pedido fiscal que analizaba las denuncias de los hechos producidos en el Regimiento 5, que tenía asiento en Paso de los Libres y que estuvo en Malvinas, en la isla Gran Malvinas, en Puerto Jobo, Yapeyú. De esos hechos solamente se llamó a declarar a 4, que la jueza los imputó. Pero en este recorrido procesal, tanto el juzgado de primera instancia de Río Grande como la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, que sostiene que se trata de graves violaciones a los derechos humanos, cuando llega a Comodoro Pi, a la Sala de Casación Penal 1, vuelve a aplicar la prescripción, algo que quedó en la historia de lo decidido en el año 2011. Es por eso que hoy nos encontramos en manos de la Corte Suprema de Justicia, hemos recurrido esas sentencias, y la Corte no tiene plazos, no tiene plazos, esta Corte que no nos brinda absolutamente ninguna garantía, donde sabemos que las causas por violaciones a los derechos humanos son frisadas, están durmiendo el sueño eterno, ¿no? Entonces, por eso, digo, esto no le quita a la jueza seguir investigando en los hechos que quedaron pendientes, no le quita a la jueza poder seguir llamando indagatoria, sumando pruebas, porque a este ritmo vamos a necesitar 311 años para que declaren todos aquellos que están imputados. Ernesto, Agustina Faure lo saluda. Y resumo con esto, gracias sí. Agustina, resumo con esto. Tanto estamos reclamando a la primera instancia al Juzgado Federal de Río Grande como a la cabeza jerárquica que es la Corte Suprema de Justicia. Estamos en problema, los argentinos tenemos un grave problema con el servicio de justicia que nos está brindando el Poder Judicial de la Nación, ¿no? Sí, Ernesto, le quería consultar, ¿cuántos soldados pudieron dar su testimonio y cuántos soldados están sumando que todavía no pudieron llegar a dar su testimonio? En esta última oportunidad sumamos 4 casos nuevos. Uno de ellos fue, seguramente ustedes lo habrán visto en las redes, estuvo recorriendo una foto, una imagen, donde un ex subteniente de la época de Malvinas, junto con un cabo, le estaban introduciendo la cabeza a un pozo de agua a una persona que no sabemos quién es, burlándose, diciendo, bueno, esto es un momento de relax, esta persona seguramente alguna macana se había malvado, con un grado de impunidad absoluta. Bueno, este hecho también lo presentamos en la causa. Y en estos próximos días seguramente van a seguir apareciendo nuevos testimonios. Esto no está culminado. Digo, acá hay cientos de casos de compañeros que todavía después de 41 no están testimoniando. Hubo un poder de silenciamiento por parte de la dictadura, esta imposición de silencio que al regreso de Malvinas impartieron. Tenían que entender que estábamos en contexto de dictadura, ¿no? Entonces nosotros fuimos una generación formada que transitó los que pudimos la secundaria en el contexto de dictadura militar, donde se aplicaba el terrorismo de Estado, donde todos sabíamos que los tipos eran los dueños de la vida
y de la muerte, ¿no? De los que andábamos por la calle. Ernesto, Y lamentablemente eso se llevó en Malvinas. Ernesto, ¿a qué ameritan ustedes que algunos soldados todavía no se animen a declarar? ¿Tienen presiones? ¿Es una cuestión psicológica que todavía no están preparados? Bueno, hay que romper ese silencio impuesto. Por eso de esta campaña que junto con la Comisión Provincial por la Memoria, donde hay dispositivos de asistencia psicológica. La palabra es sanadora. Cualquier persona que ha transcurrido por un hecho traumático, la mejor resolución para resolver ese hecho es hablar. Si ustedes, seguramente la sociedad se ha preguntado, bueno, ¿cuántos soldados se suicidaron después de Malvinas? Bueno, ¿alguien se preguntó de por qué? ¿Quién los escuchó? ¿Quién los atendió? Porque aparece, contrariamente, en esta disputa de sentidos, tuvo un discurso épico por parte de las Fuerzas Armadas, planteando que la guerra es una gesta sagrada que no se puede discutir. Hoy, no sé si vieron el día de hoy, creo que salió una nota en el diario La Nación, una entrevista de este periodista Alconada Moon, haciendo referencia a un nuevo libro que saca Dobry, que es un escritor que profundizó lo que vivieron los soldados judíos en Malvinas. Y nos sorprende porque fue publicado en el diario La Nación, un diario que nos ha mandado carta documento, amedrentándonos que esto era todo mentira, ¿no? Digo, a estos poderes nos enfrentamos, ¿no? Hay mucha gente que no quiere que haya un solo militar que estuvo en Malvinas cumpliendo una condena. Ahora, se olvidaron que muchos de ellos participaron en la tortura en territorio, en el área continental argentina, pero también llevaron en su mochila la tortura a Malvinas, ¿no? Alonso, le consulto, ¿qué tal? Natalia Caso lo saluda, ¿cómo está? ¿Qué tal, Natalia? Un gusto. 41 años ya pasaron, decía recién que hay esta causa, esta parte en la Corte Suprema y parte continúa aquí en la Justicia Federal. ¿Cómo es esa situación? Bueno, estamos embretados en lo que yo comentaba al principio, digamos. Un Poder Judicial de la Nación que no está dando el servicio de justicia, no solamente a los excombatientes, a los ciudadanos. Vos fíjate que en el año 2015 tuvimos que viajar a Washington para presentar este caso famoso, el caso Taranto, que quedó impune, porque pasó un caso por la Corte Suprema de Justicia, no analizó la cuestión de fondo y nos aplicó un artículo formal. Yo no soy abogado, el artículo 280. Todo lo se dice que, bueno, una cuestión formal, que siga. Y tuvimos que ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a denunciar al propio Estado argentino. Hoy la República Argentina está denunciada por quienes fuimos a Malvinas cumpliendo el servicio militar obligatorio, y seguramente que en el corazón de todos los que fuimos, los colimbas, ese sentimiento es indiscutible, que íbamos a defender algo que nos corresponde a todos los argentinos, ¿no? Esta usurpación desde 1833. Pero lamentablemente fuimos con el ejército de Videla. Esa es la cuestión que tenemos que también resolver socialmente. Y hoy, insisto, estamos en manos de esta Corte que no tiene plazos. Por suerte, y también esto lo quiero decir, bueno, el procurador Casal, en octubre del año pasado, emitió un dictamen, porque la Corte le consulta a la Procuración, en este caso el procurador Casal, y Casal manifestó en su sentencia diciendo que lo actuado por la Sala 1 de la Cámara de Casación Penal no se ajusta a la legislación vigente en términos de las garantías y en el término del marco de los pactos que ha firmado la República Argentina, que se comprometen en la defensa de los derechos humanos. Estamos hablando de tortura, y la tortura realizada por funcionarios públicos, el Estado tiene la obligación de investigar. Y por otro lado, le dice el procurador a la Corte que está en riesgo la responsabilidad internacional del Estado, por esto que yo les comentaba, ¿no? Hay acuerdos con estatus de leyes para la República Argentina que la República ha refrendado, ¿no?, ante la comunidad internacional. Bueno, en esas circunstancias nos encontramos.
nos encontramos, insistimos, con sectores negacionistas que siguen diciendo que esto es mentira, pero cada uno de los imputados que pudo ir a defenderse en ningún momento dice que eso no fue, que no estuvo en ese lugar, que no estuvo con esos datos. Si no saben lo que dicen, esto prescribió, nada más. Y con... Por eso digo, hay una impunidad biológica, están muriendo los denunciados, pero están muriendo también las víctimas, lamentablemente. Usted nombraba que habló que pudieron tener encuentros con parte de la clase política de Tierra del Fuego. ¿Cómo es con los centros de excombatientes acá de Tierra del Fuego? Mirá, ex soldados conscriptos, combatientes en la guerra, en Malvinas, en Tierra del Fuego, son contados con la mano. Te vuelvo a repetir, ex soldados conscriptos, que combatieron en la guerra en Malvinas, son contados con las manos. Y el resto son organizaciones... Sí. ¿Cómo? No, que nos lo explique por ahí porque... Sí. A ver, porque el resto son personas que formaron parte de las estructuras de las Fuerzas Armadas como cuadros oficiales y suboficiales. Y son los sectores que siguen negando esto. El término veterano de guerra a nosotros no nos identifica. Es un término que se nos impuso allá en la década de los 90, acuerdos políticos con los carapintadas, etcétera, etcétera, y no tenemos nada que ver con, no éramos personal de las Fuerzas Armadas, fuimos a cumplir el servicio militar obligatorio. No van a encontrar ningún caso de un suboficial, oficial que fue torturado en Malvinas. No van a encontrar ningún caso. Y ustedes, digo, eso se lo tendrán que preguntar a ellos porque públicamente siempre se han opuesto, han negado, y la mayoría de los que están viviendo hoy en Tierra del Fuego no estuvieron en Malvinas. No estuvieron en la guerra en Malvinas, ¿entiendes? Entonces, y esto yo no hago un juicio de valor, por favor, Cada uno le tocó el lugar que le tocó a la historia. Ahora, venirnos a decir que eso no ocurrieron es porque no estuvieron. Y muchas veces hay mucho silencio cómplice también que sigue vigente dentro de esas estructuras, lamentablemente, ¿no? Estamos hablando con Ernesto Alonso, secretario de Derechos Humanos del CECIM La Plata. Estuvieron esta semana aquí en Tierra del Fuego trayendo nuevos testimonios. Vinieron además, o con la novedad por lo menos que se produjo esta semana, de la presentación como amigos de la Corte por parte de las abuelas de Plaza de Mayo, Ernesto. Es así, sí, tuvo mucha repercusión. Qué importante eso, ¿no? Bueno, porque estamos analizando hechos que ocurrieron en la dictadura militar. Y también, digo, con estos sectores nos enfrentamos, parece que es avanzar en la búsqueda de memoria, verdad, justicia, es esto contraria lo que es el reclamo de la soberanía. Por favor, esto va en forma paralela, digamos, el mismo camino. Nosotros siempre agregamos memoria, verdad, justicia y soberanía. Ese es nuestro lema. Y por supuesto, en la delegación, por ejemplo, vinieron miembros de la PDH Argentina, el doctor Guillermo Torrenare, vino Ana Sofiantini, que es sobreviviente de la ESMA, que conforma la administración del espacio por la memoria de la ESMA. Bueno, estamos acompañados, digo, las agrupaciones y los organismos de derechos humanos trabajamos en forma conjunta, porque estamos analizando hechos que ocurrieron en el contexto de dictadura con la misma metodología, ¿no? Pero y bueno, seguramente en los próximos días va a salir una noticia que se presenta también la Universidad Nacional de La Plata como amicus curiae, porque lo que vamos a pedir ahora es que se empiecen a abrir las audiencias públicas en la Corte. Esto se tiene que ventilar. Nuestro pueblo debe saber lo que pasó con sus soldados en Malvinas. Y bueno, y de esto se trata un poco nuestro viaje. Agradecemos el acompañamiento de todos los medios de Tierra del Fuego, de Ushuaia, de Río Grande, de las asociaciones gremiales, de la multisectorial de derechos humanos, del gremio docente, de la UOM, que bueno, y tuvimos mucho intercambio en estos 2 días que tuvimos en la isla. Ernesto, ¿pudieron juntarse con estos soldados que son contados con la mano aquí de Ushuaia? Sí. Bueno, por supuesto, estuvimos con Chamorro, con Chávez, con
perdón, con otro compañero que es de Río Grande, Pedro Morales, que ellos están en una soledad absoluta. Daniel Guzmán, que no estaba en la isla, agradecerle, seguramente ustedes lo conocen, sí, claro. Daniel Sí, Guzmán, sí. porque es un gran periodista. Daniel justo estaba en Córdoba, pero estuvimos hablando 5 o 6 veces por día, porque él armó también esta agenda, ¿no? Ellos están muy solos allí. El caso de Pedro Morales, que es de Río Grande, él denunció, allá por el 2007 creo que fue, cuando pusieron como jefe del BIN 5 al entonces guardiamarina Bianchi. Y el guardiamarina Bianchi había torturado soldados en Malvinas. Y él solo, digamos, no pudo aguantar semejante impunidad y lo denunció en el acto que se realizaba en ese momento en Río Grande. Chamorro fue compañero nuestro del Regimiento 7, vivía acá en la zona de Ensenada. Que es la imagen que uno ve ahora cuando sale hacia el aeropuerto, en las rotondas, hay una construcción, que hay una imagen que se pintó con la foto de él cuando estaba haciendo el servicio militar, y es uno de los pocos soldados conscriptos que tenemos en la isla. El compañero que denunció, que fue a rendir testimonio, que es también del CECIN La Plata, Miguel Anderford, vivió desde el año 87 al 98 en Tierra del Fuego. Sus 3 hijos varones nacieron en Tierra del Fuego. Después, bueno, por las circunstancias que se dieron en la década de los 90 se tuvo que volver, pero sus 2 hijos mayores están viviendo en Tierra del Fuego. ¿Y ellos pudieron brindar testimonio en la causa? ¿Quién, perdón? ¿Ellos pudieron brindar testimonio en la causa o todavía no? Pedro Molares sí, es denunciante. Creo que Chávez también es denunciante. Bueno, ahora se sumó Miguel Anderford, que no está viviendo en la isla, pero dio su testimonio. Y seguramente el resto lo va a hacer en los próximos días. Esto hay que acompañarlos, hay que abrazarlos, porque esto de que entiendan una cuestión. Hay una estructura de la construcción de la masculinidad que tuvimos quienes fuimos educados y formados en esa generación, donde se nos decía, bueno, anda a hacer el servicio militar porque vas a salir más hombrecito, ¿no? O te decían, pibe, ¿de qué te quejas si fuiste a una guerra? O no vayas a contar eso porque vas a quedar como un maricón. Entonces, eso tenemos que acompañar a avanzar en ese proceso. Nosotros aprendimos de nuestras hijas y de nuestros hijos a entender que no naturalizar la violencia institucional que vivimos en ese momento en una situación que no debería haber sucedido. Había un enemigo concreto que eran los británicos. Nos enfrentamos a los paracaidistas británicos. La unidad que yo pertenezco, el Regimiento 7, es el regimiento que más muertos tiene en Malvinas, 36. Hubo pibes que murieron por ir a buscar comida y nadie les avisó y se metieron en un campo minado. Hubo soldados que murieron congelados. Hubo soldados que murieron estando estaqueados bajo fuego enemigo. Hubo casos que están denunciados en la causa de asesinatos de soldados. Y en todas las unidades militares que estuvieron en Malvinas, en las islas, en la guerra en Malvinas, y discúlpenme que sea tan reiterativo con esto, en todas las unidades hay hechos denunciados, sea de Fuerza Aérea, de Marina o de Ejército. No fueron hechos aislados, por eso está más que comprobada la sistematicidad de estos hechos. No es que a un cabo, sargento, a un capitán se les ocurrió el estaqueamiento. No, el estaqueamiento es una práctica que venía de larga data dentro de las Fuerzas Armadas. Hoy salió esta por eso le mandé, creo que a uno de los productores de ustedes, la nota de Ley de la Nación, sí. donde sí, analiza lo que fue el antisemitismo en Malvinas. Claro. ¿No? Es decir, a ver, en esa época éramos civiles, o sea, por ser civiles éramos una basura. Y Ernesto, hay casos con que, así como vos contás también, y esta nota del Diario de la Nación, este libro sobre el antisemitismo, en el caso de personas que tal vez eran, lo voy a poner en estos términos, sospechadas de homosexuales. Hubo abuso sexual, por supuesto, sí, claro.
Sí, sí, a ver, vas a encontrar todos los casos. No nos gusta profundizar, estos lamentables hechos, pero vas a encontrar antisemitismo, utilización de pitanas eléctricas, abusos sexuales, asesinatos, muertes por hambre, todo lo que es la acción psicológica que vivimos allá, ¿no? Eran 2 guerras en simultáneo. Bueno, a ver, quienes nos tendrían que haber protegido, Claro, producían bajas en la propia tropa. claro. Dejar a un soldado estaqueado durante horas, no les tengo que explicar el clima de Malvinas porque es lo mismo que en Tierra del Fuego. A ver, que le sacaban el abrigo y estuvieron horas. Ese soldado, ni si no se moría, y bueno, ya no servía más. No, los castigos A físicos. soldados que los enterraban hasta el cuello. Les hacían hacer un pozo porque habían ido a robar. No, perdón, en Malvinas valía más la vida de una oveja que la vida de un soldado. Y que ordenaban no tener hambre. Pero por ir a procurar que teníamos que ir a buscar comida porque sabíamos que en el depósito que estaba a 8 kilómetros de mi posición, había comida abarrotada. Los británicos comieron 2 años más con la comida que quedó en Puerto Argentino. ¿Se entiende? Entonces, es inexplicable. Y hasta ahora no se hicieron cargo. Y un detalle que es muy importante. Esto de ya no se puede tapar más el sol con las manos. En el año 2015 logramos que se desclasifiquen la totalidad de los archivos secretos de Malvinas. No sé si recuerdan lo que fue el informe Rattenbach, Sí. que fue secreto militar. En el año 2012 se desclasifica el informe Rattenbach. El informe era el análisis de toda la burocracia de la documentación que había juntado la dictadura, la había procesado, y produce el informe Rattenbach, en términos de las responsabilidades políticas, militares y diplomáticas. Pero cuando se desclasifican todos los archivos, yo puedo encontrar mi acta de recepción que firmé cuando estuve en Campo de Mayo. Al regreso de Malvinas pensábamos que nos íbamos a nuestras casas y nos llevaron a Campo de Mayo, a la Escuela General Lemos, en el caso de Ejército, en mi unidad, donde ahí no se recibía lo peor del aparato represivo. O sea, se habían conformado un dispositivo de inteligencia y contrainteligencia para advertirnos que no teníamos que hablar, ¿no? El feedlot también, nos daban de comer 7, 8 veces por día, pero ahí todos los días, 2 veces por día, pasábamos por las aulas donde inteligencia militar nos advertía del cuidado que teníamos que tener y las consecuencias que podíamos sufrir si llegáramos a contar lo que habíamos vivido. Y nos hicieron firmar unas actas de recepción. Y en esas actas de recepción, donde estaban todas las cuestiones personales, nuestros datos, en observaciones, muchos compañeros con mucha valentía denunciaron lo que habían sucedido y denunciaron los casos de tortura. Al advertir la dictadura de la cantidad de denuncias que había, tuvo que emitir una orden el propio comandante en jefe Cristino Nicolaides, esto está fechado a finales de 1982, diciendo que había que parar el efecto bola de nieve, que esto no tenía que trascender a la opinión pública y que tenía que ser dirimido en el ámbito administrativo. ¿Qué se entendía por eso? Bueno, aplíquenle 2 días de arresto a un cabo, un capitán. Pero en el caso de que, dada la gravedad del hecho, tenía que pasar a la instancia de la justicia militar, en ese momento estaba vigente, debía ser autorizado por el propio comandante jefe del ejército. ¿Se entiende? O sea, armaron todo el dispositivo burocrático administrativo de impunidad. Entonces, Ernesto, durante años nos dijeron que eran mentiras. Bueno, ¿tienen dudas? Vayan a la página del Ministerio de Defensa de la Nación, vayan a los archivos desclasificados y van a encontrar el informe de Malvinas y van a encontrar una página, la situación de los hechos de conflicto, y ahí el Ministerio de Defensa de la Nación dice y habla de las graves violaciones a los derechos humanos sufridas por los colimbas. Ernesto dijo que los soldados de aquí de Tierra del Fuego se encuentran muy solos. ¿A qué hace referencia? Sí. Y muy solos porque no se los escucha.
digamos, lo que nosotros observamos que el discurso en la isla es un discurso épico, bélico, de la reivindicación en términos de gesta sagrada que no se puede discutir. Correcto. Y sin contexto histórico. Exactamente, o sea, parece que el hecho pasó en un momento que hubo una ventana climática y que en el 25 no habían matado a las maestras que pasó por una guardia y le abrieron fuego. O que su comandante no era Robacio. Eso es lo que uno nota y vive, y por supuesto, y la verdad que con las nuevas generaciones, con los docentes, están poniendo en tensión ese relato. Ernesto, le agradecemos muchísimo. Podríamos seguir, creo que hasta el final del programa. Yo creo que tuve unos cuantos escalofríos mientras hablábamos. Le agradecemos muchísimo por este testimonio y bueno, a disposición, por supuesto. Muchas gracias. No, gracias a ustedes infinitamente, porque es importante escuchar, tener estos espacios que podamos profundizar estas cuestiones. Muchas gracias. Hasta luego. La palabra de Ernesto Alonso, integrante del CECIM La Plata, excombatiente, Colimba, secretario de Derechos Humanos de esa organización del CECIM La Plata, un lugar en donde se han agrupado. La verdad que no sé por qué, tampoco le quise preguntar porque ya teníamos la nota ya un poco larga, pero es llamativo cómo el CECIM La Plata tiene un altísimo nivel de actividad en torno a las torturas en Malvinas en comparación con cualquier otro centro de excombatientes del resto del país.